Cuando nosotros hablamos de los libros históricos, estamos hablando de un paquete de libros voluminosos que prácticamente conforman todo el cuerpo del Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos visto en el siglo pasado, en los primeros 5 libros llamados Pentateuco, y siguiendo esa secuencia, vamos a hablar pues de otro grupo de libros que son de grande bendición. Y bueno, en esta hora quiero compartirles lo que hemos estado viendo para tener un cuadro más o menos amplio. Nosotros hemos visto que el Antiguo Testamento, de acuerdo a nuestras Biblias, está ordenado de una manera especial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al inicio, los libros de la ley, que también se llaman Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos, que son un grupo también importante de libros. Luego vienen los libros poéticos. Luego tenemos los profetas mayores. Y por último, los profetas menores. Todo este orden o esta estructura es el orden que tenemos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros ya hemos visto el primer paquete de libros denominados Pentateuco o también la ley, ¿no? Ahora vamos a estar viendo el segundo paquete de libros que inicia desde el libro de Josué y concluye en el libro de Esther. Entonces, si usted se da cuenta, es una gran cantidad de libros y al lado están también otro grupo que es libros también, ¿no? Varios libros que son los profetas menores. Pero la diferencia de estos libros denominados profetas menores es que muchos de estos libros, algunos tienen 2 capítulos, 3 capítulos, o sea, son bastante cortos, ¿no? O sea, serán 12, pero son pero muy cortos. En cambio, los libros históricos tienen pues por encima de los 30 capítulos cada uno, ¿no? Entonces, ya ustedes se darán cuenta pues que en volumen son bastantes amplios. Y nosotros vamos a estar pues viendo en este curso estos libros que están dentro de este paquete. Bien, luego estaremos viendo los libros de aquí, los poéticos, y luego los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, vamos a estar viendo otra división de la Biblia para tener un panorama. Por ejemplo, aquí tenemos los libros del Antiguo Testamento y son pues 39 libros, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, el Pentateuco, que representa la ley, son los primeros 5 libros que ya le hemos visto. Usted ya tiene un panorama general de estos libros. Si usted se da cuenta, los libros históricos constituyen 12 libros. Son 12 libros, ¿eh? Y cada uno de estos libros es de bastante contenido y también de una gran riqueza en información para nosotros. Si usted se da cuenta, los libros poéticos son 5 libros. Y si vamos a los libros proféticos, los proféticos tienen una subdivisión, ¿no? Profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores está pues Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego están todos los otros profetas hasta el último que es Malaquías. Estos son 17 libros. De pronto uno puede ver que el libro de libros proféticos, el paquete de libros son 17, pero de estos 17, los 12 de aquí son bastante reducidos. En conclusión, el paquete de libros históricos
es prácticamente el paquete de libros más voluminoso de todo el Antiguo Testamento, y aquí hay donde hay grandes verdades, grandes enseñanzas y grandes riquezas para los creyentes para poder ser bendecidos y edificados. Bien, vamos entonces ahora a ver un poquito a grandes rasgos, antes de entrar ya de lleno al tema, un pequeño recuento de la historia general de Israel. Si nosotros tuviéramos que resumir la historia de Israel en toda la Biblia, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, que Israel en el exilio en Egipto, o sea, en la esclavitud en Egipto, estuvo 430 años. El éxodo y el tiempo en el desierto, unos 40 años. La conquista de Canaán, aproximadamente 7 años, ¿no? Tal vez un poco más, pero ese es el aproximado. Luego viene una época que era la era de los jueces, que duró aproximadamente 350 años. Luego viene el Reino Unido, donde vamos a ver al primer rey de Israel, Saúl, luego David y Salomón. Este tiempo o esta época dura aproximadamente 110 años. Luego tenemos el reino dividido, donde hay dos reinos en los que se divide, ¿no?, el reino de Israel, ¿no? Al sur Judá y al norte Israel, y aproximadamente es un promedio de 350 años de historia. Luego viene el exilio en Babilonia, la cautividad, que duró 70 años. Y por último tenemos el regreso y reconstrucción de la tierra, 140 años. Entonces, todo este tiempo es lo que la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel. Y nosotros ya más o menos hemos visto que la parte de la esclavitud en Egipto y la parte del éxodo, ¿no?, y el tiempo del desierto lo abarcan los libros, ¿no?, que están en el Pentateuco. Entonces, estas dos primeras partes ya la hemos visto, y en este curso ya no los vamos a ver. Vamos a ver a partir de aquí hacia adelante. O sea, los libros históricos nos narran desde la época de la conquista hasta el regreso de Israel, ¿no? Ya, más o menos, podríamos decir que abarca casi un promedio de 1000 años aproximadamente. Entonces, imagínese usted 1000 años de historia que vamos a estar viendo, es impresionante, ¿no? Pero yo creo de que va a ser de gran bendición y de muchas enseñanzas este libro. Bien, vamos a proceder ahora a hablar de la introducción del curso. La historia del pueblo de Israel es el medio por el cual Dios ha hablado al mundo entero. Israel fue elegido por Dios para ser depositario de su ley y para ser canal de bendición a todas las naciones. Conocer la historia de este pueblo nos dará luz para conocer más a Dios, ya que Él se da a conocer no solo por sus palabras, sino por sus obras. Aquí podemos hacer una pequeña reflexión. El Antiguo Testamento en su mayoría prácticamente es la historia de un pueblo escogido por Dios llamado Israel. Y Dios, a través de este pueblo singular, ha hablado a la humanidad. Dios, a través de este pueblo, nos ha hablado de muchas maneras. Y curiosamente, pues, el conocer la historia de este pueblo nos va
ayudar a entender más a nuestro Dios, porque en la historia de este pueblo vamos a ver a Dios obrando, vamos a ver a Dios tratando con estos hombres, con estas mujeres, y vemos pues que a la larga Israel, de acuerdo al plan de Dios, sería pues el instrumento para traer bendición a todas las naciones. Y por eso es importante estudiar el libro de los libros históricos. Ahora la importancia. Le hago una pregunta. ¿Cómo sería nuestra Biblia sin la historia de las murallas de Jericó? ¿Sin las aventuras de Sansón? ¿Sin las hazañas de Gedeón y sus 300? ¿Sin las proezas de David o sin los asombrosos hechos de Elías? Sería extraña y opacada. Les faltaría los libros históricos. Es que estos libros están llenos de episodios impresionantes y cautivantes, ricos en verdades espirituales que nos brindan grandes enseñanzas para tener vidas prósperas y bendecidas. Y pongámonos un momento a meditar, ¿no? ¿Cómo hubiese sido, ¿no? Una Biblia sin todas estas hermosas historias, ¿no? ¿Cómo serían nuestras Biblias sin estos episodios tan impactantes y cautivantes, ¿no? Sería algo extraño, algo raro, ¿no? Y justamente estas historias que lo hemos escuchado y que muchas veces lo hemos comentado, son los que le dan pues esencia y sustancia al libro de la Biblia. Y por eso es importante, ¿no? Porque en ellos vamos a ver verdades espirituales que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas y así poder ser bendecidos. Entonces, por eso la importancia de estos libros, los libros históricos de la Biblia. Bien, en resumen, estos libros contienen los hechos de la conquista de la tierra prometida, la era de los caudillos, la monarquía unida, la división del reino, su auge y su caída, y el retorno después del exilio. ¿Por qué estudiar estos libros? Porque buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible sin los relatos de la vida del pueblo de Israel. Además, por las grandes lecciones morales que nos enseñan. Hay una gran verdad que es bueno tenerla presente. Mucho de lo que hay en la Biblia quedaría oscuro, quedaría incomprensible sin los libros históricos. Los libros históricos, como su nombre dice, narran episodios sucedidos, no son historias inventadas. Todos esos episodios emocionantes y maravillosos ocurrieron en un lugar geográfico específico, en un tiempo específico, con personas específicas. Y esos relatos, pues, nos ayudan a comprender muchas de las grandes verdades que hay en la Biblia. Por eso es importante estos libros preciosos de los libros históricos. Bien, ya hemos visto una pequeña introducción, ya hemos visto su importancia y por qué debemos estudiarlos. Ahora vamos a ver un tema relacionado con la perspectiva profética de los libros. ¿Qué significa esto? Que estos escritos eh, tienen un punto de vista profético, o sea, los que escribieron estos libros fueron profetas de Dios que, que eran instrumentos de Dios. Vamos a leer y luego explicamos un poco.
A pesar de su contenido histórico, estos libros fueron escritos con un propósito educativo. La idea no era contar la historia del pueblo solamente, sino mostrar cómo la palabra de Dios se cumplía en medio de ellos, ya sea para castigar la maldad o para bendecir la obediencia. En ese sentido, estos libros son proféticos, porque reproducen las palabras que Dios daba en diferentes circunstancias a través de hombres a su pueblo. Es bueno reconocer que, si bien es cierto, estos libros tienen eh, contenido histórico, los escritores eh, no tuvieron como único propósito simplemente registrar los hechos que ocurrían, sino que el propósito principal que tenían, ¿no?, los escritores de estos libros era pues enseñarnos algo, era mostrarnos cómo Dios obraba en medio de su pueblo, ¿no? Cómo la palabra de Dios se cumplía en medio de su pueblo Israel, ya sea para castigar la rebelión, el pecado, o para recompensar la fidelidad, ¿no? Eso vamos a ver en estos libros. Entonces, los libros no simplemente quieren contarnos las cosas que ocurrieron, ¿no?, de manera fría y de manera impersonal, no. Los autores quieren hacernos ver cómo a través de estos acontecimientos históricos Dios estaba obrando. Y Dios siempre nos habla a través de la historia. Es profético porque mucho de lo que contiene estos libros son palabras que Dios habló a través de hombres llamados profetas, ¿no? Y en ese sentido, estos libros son proféticos porque registran la palabra de Dios que había sido recibida por estos hombres llamados profetas. Bien, vamos a ver ahora el tema central. La obra de Dios en medio de su pueblo para el cumplimiento de sus propósitos. Si nosotros tuviéramos que buscar un tema central en todos los libros proféticos y tratar de resumirlo, diríamos que los libros los libros históricos tienen pues como tema principal la obra de Dios. En todas estas historias, en todos estos acontecimientos, nosotros vamos a ver cómo Dios está obrando, de diversas maneras, cómo Dios obra en medio de su pueblo para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, ese sería el tema central, la obra de Dios en medio de su pueblo. Ahora vamos a ver cuál sería el propósito de este libro. Mostrar que la fidelidad a Jehová es la portadora de bendiciones, mientras que la infidelidad trae calamidades. Si nosotros tuviéramos que revisar los libros desde Josué hasta el libro de Esther, es decir, los 12 libros que conforman el paquete denominado libros históricos, nos daríamos con una siguiente conclusión. Todos esos libros nos hablan y nos dicen una gran verdad, que la fidelidad a Dios siempre trae bendiciones. Y por el contrario, la desobediencia, la rebeldía, al final trae dolor y desgracia. Ese es el propósito que nos quiere decir el libro. Cada uno de los libros, de estos 12 libros llamados libros históricos, nos muestran eso. Bien,
Ya hemos visto entonces una pequeña introducción, ya hemos visto la importancia, ya hemos visto por qué debemos estudiar estos libros y ya hemos visto el tema y el propósito. Ahora vamos a ver, pues, un pequeño resumen de la historia de Israel. Ya que vamos a tocar los libros históricos, vamos a ver un resumen de todo lo que estos libros nos están narrando. Y vamos a estar empezando con la primera etapa, que es la conquista de Canaán. En esta época, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, logra conquistar la tierra de Canaán. Luego de muchas batallas con diferentes pueblos paganos, Israel logra asentarse definitivamente en la región. En este tiempo se produce la distribución de las tierras entre las 12 tribus de Israel. Como usted puede ver, la primera etapa de la historia de Israel es pues la conquista de Canaán. Nosotros estuvimos viendo el ciclo pasado, el Pentateuco, y el Pentateuco concluyó con Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel había terminado su peregrinaje de 40 años por el desierto y estaba prácticamente a un paso de la tierra prometida. No, terminamos el libro de Deuteronomio viendo cómo Moisés daba su discurso de despedida en el monte Nebo para poder luego ya separarse y dejar a Josué que termine el avance, ¿no? Y justamente el libro de Josué nos narra pues la conquista de Canaán, ¿no? Cómo la victoria de Israel sobre todos los pueblos paganos logró que ellos puedan ver cumplida la promesa que Dios le hizo a Abraham de darles una tierra en la cual puedan vivir. Y vemos cómo Dios cumplió su promesa. Luego hay otra etapa que es la era de los jueces. En este periodo de la historia de Israel se observa la aparición de importantes líderes o caudillos que liberan a Israel del sometimiento de los pueblos enemigos. Fue una de las épocas más sombrías de Israel, donde el ciclo de rebelión, castigo, arrepentimiento y liberación se daban continuamente durante aproximadamente 300 años. Si vemos el libro de los libros históricos, la segunda etapa que nos narran estos libros, pues, es la época de los jueces. Jueces en el sentido de líderes, de caudillos, de hombres y mujeres que emergieron en medio de las dificultades para librar a Israel de sus enemigos que venían a destruirlos. Y aquí vamos a ver pues las famosas historias de Sansón, de Gedeón, de Otoniel, la historia de Débora, de Císara y de grandes hombres que Dios levantó en medio de esas épocas. Ahora bien, es importante también entender que el libro de los jueces o la era de los jueces nos muestra uno de los episodios más tristes y lúgubres de Israel, porque es en esta época donde el pueblo se aparta, tal como lo había profetizado Moisés, de su Dios, y siempre estaban en un círculo vicioso, es decir, el pueblo se rebelaba contra Dios, se apartaba de Dios, como consecuencia, Dios se alejaba de ellos y los castigaba a través de los enemigos que venían contra Israel a esclavizarlos. Luego de un tiempo de esclavitud, ¿no? de abusos, Israel recién recapacitaba y se arrepentía y pedía a Dios que lo ayude, ¿no?
Dios, como es fiel a su pueblo, respondía y levantaba hombres llamados líderes, caudillos o jueces, y los liberaba de la opresión de sus enemigos. Luego había un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad mientras este líder o caudillo o juez vivía. Luego que morían nuevamente, el siglo se repetía, el pueblo entraba en rebelión, Dios los castigaba, cuando estaban bajo presión, se humillaban y se arrepentían, y Dios nuevamente levantaba otro líder para que pudiera liberarlos, y así nuevamente los liberaba, estaban una época tranquilos, agradecidos. Luego moría este líder y nuevamente el ciclo se volvió a repetir por más de 12 ocasiones en un lapso de más de 300 años. Imagínese usted. Esta es la era de los jueces. Los libros históricos también nos narran otra época interesante de Israel, la monarquía unida. En esta era se instaura la monarquía en Israel. Las 12 tribus empiezan a tener conciencia de unidad y unen fuerzas para enfrentar las amenazas externas. 3 grandes reyes gobiernan en esta época, siendo el más sobresaliente el famoso rey David, quien logra someter a todos los pueblos enemigos y dar inicio a una era de paz que Salomón disfrutaría. La tercera etapa que vemos en los libros históricos es pues la etapa del reino unido. Vemos aquí que el pueblo pasa pues de ser diversas tribus dispersas que solamente se unían cada vez que había una necesidad, a unirse ahora. Y el que instaura e inaugura esta época fue el gran profeta Samuel, ¿no? Que ungió pues al primer rey de Israel llamado Saúl, ¿no? Saúl fue un rey que empezó bien, pero terminó mal. Luego vemos también al segundo rey, ¿no? Que es el más famoso de todos, el famoso dulce cantor de Israel, ¿no? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Vemos pues en estos libros la vida, la obra, las experiencias, aciertos y desaciertos de este hombre, y cómo a pesar de todo, pues, era un hombre que siempre buscaba a Dios y por eso Dios lo bendijo, ¿no? A través de él, Dios expandió las fronteras del pueblo de Israel al máximo y pues él fue el que hizo grandes avances en el desarrollo del pueblo. Por ejemplo, gracias a David se pudo conquistar la ciudad de Jerusalén que pertenecía a unos pueblos paganos y él la conquistó y la tomó y la hizo la capital de su reino. Luego también él fue el que propuso la construcción de un templo físico para el pueblo de Israel, porque hasta esa época solamente había un santuario, ¿no? El famoso santuario de la época del tabernáculo, que era una tienda de campaña donde estaba pues el santuario de Dios y David pues fue el que casi toda su vida eh, se esforzó para juntar todos los materiales para la construcción, ¿no? De ese templo. Prácticamente él hizo todo y Salomón solo hizo las partes finales. O sea, él construyó sobre lo que su padre ya había provisto. Y por último también otra obra de David, entre muchas, es que él instauró pues la organización de la alabanza, ¿no? Como un acto mucho más elaborado, ¿no? Gracias a él, los levitas se distribuyeron en grupos de cantores, de trompetistas, instrumentistas de todo tipo, pues una orquesta sinfónica enorme. Y fue pues un rey muy amado por Dios, también cometió muchos errores por los cuales tuvo que pagar y al final pues le dejó a su hijo un reino en todos los aspectos bendecido y Salomón disfrutó de una época de paz gracias a que su padre le había dejado todo
prácticamente servido. Entonces, esta es la época de la monarquía unida, ¿no? Y aquí es en esta época donde Dios le hace la promesa al rey David, le dice que de tu descendencia levantaré, ¿no? Al que será rey para siempre, ¿no? Y ahí se asocia con la profecía mesiánica. Luego tenemos otra etapa y se llama la etapa del reino dividido. En este tiempo la unidad del reino se corta. A la muerte de Salomón, las tribus del norte se separan y forman el reino de Israel, conformado por 10 tribus, y mañana más tarde tendrán como capital la ciudad de Samaria. En el sur, los descendientes de David mantienen el reino bajo su liderazgo, alcanzando gran supremacía, la tribu de Judá. Tenían como respaldo la capital Jerusalén, el respaldo sacerdotal y el templo. En esta etapa de la historia de Israel, vemos que lamentablemente la unidad del pueblo ya no pudo sostenerse más. Sabemos que Salomón empezó bien, pero terminó mal a raíz de las muchas mujeres que tuvo, y su hijo Roboam lamentablemente también tomó malas decisiones que produjeron que las otras tribus decidieran separarse del sur, ¿no? Y prácticamente 10 tribus, casi todo el grueso del pueblo, del reino, se separó y formaron el famoso reino del norte. Y solamente 2 tribus se quedaron en el sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y bueno, en la capital Judá, pero en la capital Jerusalén, gobernaban los descendientes del rey David. Entonces estamos hablando que cada uno de los reinos aproximadamente por 300 años y algo más estuvieron pues allí al frente, ¿no? El reino del norte tuvo aproximadamente 19 reyes en todos sus 300 años de historia, y el reino del sur también tuvo aproximadamente 20 reyes. Ya estaremos ahondando sobre eso. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para entrar a un tiempo de preguntas, de respuestas, de opiniones.